Continuando entonces con nuestro estudio de Efesios capítulo 4, y estamos en esta sección del 25 al 29, viviendo nuestra vida en Cristo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Estudiamos el punto número 1, que era recordando tu antigua vida sin sentido como incrédulo. Ese era el versículo 17 al 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? Esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces Pablo los exhorta a que recordaran su antigua vida sin sentido como incrédulos, y los amonesta que ya no andéis como los gentiles, ¿verdad? Un nuevo camino a través de Cristo, es el siguiente punto que estuvimos viendo, que es Efesios 4, del 20 al 21. ¿Y qué les dice Pablo? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo lleva al ejemplo de Cristo. Y luego vimos el punto C, que es lo viejo frente a lo nuevo. Eso sería Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Y ahí les dice a ellos, haciendo una comparación entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles deseos engañosos? Los deseos engañosos de la carne. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen vuestros conflictos? No es de vuestros corazones, ¿verdad? Porque pedís y pedís mal para vuestros deleites. De ahí es donde vienen los conflictos, las guerras, todo eso, ¿no? Vienen del corazón. Y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? El renovar con la palabra de Dios nuestro pensamiento. Ahora, hermanos, también vimos que renovando nuestros pensamientos es como podemos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, en contraste de realmente vivir la vida de la cual nosotros ya nos hemos despojado. Entonces, el punto D que me toca a mí, y vamos a estar orando, es cómo se ve el ponerse el nuevo hombre, el nuevo yo, el revestirme de la nueva criatura que Dios ha creado en mí, ¿no? Acuérdense que si fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Somos nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo se ve el ponerse ese nuevo hombre? Y eso es lo que vamos a estar viendo de Efesios capítulo 4, el 25 al 29. Y esta es la aplicación. ¿Cómo se ve? ¿Cómo cambiaría nuestra actitud si nos ponemos el nuevo hombre? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos transformado, Señor, de inmediato, cuando pusimos nuestra fe en la obra consumada del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, Señor. Gracias por esa regeneración espiritual y por esa nueva criatura que tú has formado dentro de nosotros. Y como dice tu palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Enséñanos hoy cómo luciría nuestra vida si nos ponemos el nuevo hombre, para que podamos nosotros gozarnos de ver el fruto y las actitudes de Cristo a través de nuestras vidas, para edificarnos unos a otros, Señor, y para hacer de testimonio al mundo incrédulo. Te pido que tú me ayudes a poder enseñar esta parte, apoyándome en el Espíritu Santo y no en mi propia prudencia, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo se ve el ponerse en nuevo hombre. Efesios 4, del 25 al 29, por favor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Muy bien, entonces aquí vemos claramente, hermanos, lo que es la parte de la aplicación. ¿Cómo se vería ese nuevo hombre si nosotros
renovamos nuestros pensamientos y cómo entonces renovando en el espíritu, en nuestra mente, comenzamos nosotros a vivir mi nueva identidad que tengo en Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También Pablo lo dice, considerados muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús, en Cristo Jesús, porque esa es la vida de resurrección espiritual que nosotros hemos experimentado, como decía Efesios capítulo 2, que hemos pasado de ¿qué? De muerte a vida espiritual. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de esa identidad, es cuando nosotros ponemos nuestra mentalidad en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, o cuando presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que dice la palabra de Dios, que es nuestro culto racional. Y cuando renovamos el espíritu de nuestra mente para saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces es ponernos lo que nosotros somos, el despojarnos de nuestra vida antigua, porque ya Cristo se ha despojado de ella en la cruz por nosotros. Hemos muerto al pecado, al mundo y también a Satanás. Entonces vemos claramente que el Señor, el mismo que descendió y hasta las partes más bajas de la tierra y subió a los cielos, nos ha hecho a nosotros que nos podamos despojar de esa vida antigua y aquí una nueva creación, una nueva criatura. Y así es como nosotros entonces vamos a ponernos el nuevo hombre y comienza el versículo allí, por lo cual, ahí está la aplicación, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos o los otros. Entonces vemos aquí que ninguna mentira procede de la verdad, como dice Primera de Juan 2:21. Debemos de hablar la verdad. Efesios 4:25a dice, por lo cual desechando la mentira. Pablo no solo animó a sus lectores a despojarse de su viejo hombre o su antigua identidad, ahora los animó a desechar algunos pecados asociados con su antigua vida. Cada vez que usted se considera así, por medio de la renovación del entendimiento, comienza usted a avivar el nuevo yo que está en usted. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice que Pablo no solo animó a sus lectores a despojarse de su viejo hombre, su antigua identidad, ahora los animó a desechar algunos pecados. Y estos eran pecados que eran asociados con nuestro viejo ser, con nuestro viejo hombre, el cual ya fue crucificado con Cristo Jesús. Los pecados de la mentira y el engaño son vistos por algunos creyentes como aceptables. Muchas personas consideran que las mentiras pequeñas están bien llamando las mentiras piadosas. Sin embargo, de las Escrituras aprendemos que todas las mentiras son finalmente del diablo, por lo tanto el mentir no debe ser parte de nuestra vestimenta. Porque fue la mentira la que utilizó Satanás en el jardín del Edén. Y fue a través de una mentira que vino la caída al mundo, hermanos. No fue por inmoralidad, no fue por hurtos o robar, fue por creer la mentira. Entonces está mal cuando un creyente comienza a mentir. Esa es parte de nuestra vieja naturaleza, no la nueva. Juan 8:44 dice, vosotros sois, ¿qué? De vuestro padre el diablo, le decía Jesús a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, nos dice el Proverbios 6:19, por favor, Proverbios 6:19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Debemos de dejar la mentira porque eso siembra discordia entre los hermanos, desconfianza. Y eso no es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, en ninguna manera. Eso no pertenece a la nueva vida o la nueva criatura que tú eres, pertenece al viejo yo, al hombre viejo, ¿verdad? O a la vida vieja que teníamos antes. Dios es un Dios de verdad absoluta, no hay engaño en Él. Como hijos de Dios debemos ser veraces también, debemos dejar a un lado toda falsedad o mentira. Efesios 4:25b dice, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Esta es una cita adaptada de Zacarías 8:16. En lugar de practicar el engaño, se nos dice que nos digamos la verdad. Entonces, es importante que nosotros veamos por lo menos que la mentira es tan dañina, hermanos, porque procede del corazón. Por favor, Mateo 12:34. Generación de víboras,
¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces muestra muy claramente que debemos de hablar la verdad los unos con los otros. No debemos de ser como los incrédulos, porque esa vida de incrédulos ya pasó. Ahora nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo. Debemos de revestirnos de esa nueva identidad, de ese nuevo yo, del nuevo hombre. En nuestro estado no salvo decíamos mentiras tan fácilmente como la verdad, pero aquí se nos dice que hablemos la verdad entre nosotros. Aún si tú estás siendo presionado, el decir la mentira, así sea conveniente, está mal delante del Señor. Tenemos el ejemplo de Pablo, como siendo un nuevo hombre, en lugar de hablar mentiras, luego se ve orando. Por favor, puede leer allí Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Él respiraba amenazas contra la iglesia de Dios, pero luego vemos a él practicando ¿qué? La verdad, orando al Señor. Hechos 9:11, por favor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora, ¿verdad? Y la palabra de Dios también dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que tener cuidado que muchas veces hablamos mentiras o cosas sucias, ¿verdad? Y no debe ser así. Anteriormente en este capítulo, Pablo nos dijo que habláramos la verdad en amor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, dice la palabra de Dios. La razón por la que somos veraces unos con otros es porque todos somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos nos pertenecemos unos a ¿qué? Unos a otros. No podemos practicar la mentira. Debemos de ser como en Apocalipsis 14:6, por favor, vemos el ejemplo del futuro de los santos de la tribulación, hablando de los 144,000 judíos. Es una cita en donde nos dice de que en su boca no se halló ninguna mentira, dice la palabra de Dios. Ellos eran fieles al Cordero y no se halló ninguna mentira de su boca. Y es bien interesante nosotros ver eso, porque ellos eran fieles al Señor. Lo único que tenían que hacer ellos era mentir, o básicamente irse en contra de lo que el Señor era, ¿verdad? Para poder salvar sus vidas. Pero ellos eran fieles hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Los 144,000 eran fieles, ¿no? Muy bien. También Proverbios 13:5 nos dice: el justo aborrece la palabra de mentira. Nosotros debemos de aborrecer la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Tiene que haber un contraste, hermanos. Si queremos crecer espiritualmente, no debemos de practicar la mentira. El justo aborrece la mentira, el falso testimonio. Un factor motivador para hablar la verdad unos con otros es porque nos amamos lo suficiente como para protegernos unos a otros. Tenemos que amar lo suficiente unos a otros para decirnos la verdad, hermanos. Se requiere suficiente amor incondicional por una persona, el buscar el bien por esa persona, el decirle la verdad. Eso va en contraposición al mundo. El mundo dice: no, es que si yo le digo eso se ofende. No, hermanos, eso sería buscar lo suyo propio y no el bien de los demás. Estamos hablando entre hermanos. Usted debe decirle la verdad al hermano. Tiene que tener suficiente amor incondicional por él o por ella para decirle la verdad. Debemos de protegernos unos a otros. El ojo nunca le diría a la mano que recoja algo que percibió como peligroso, como una serpiente o un carbón caliente. La mano no puede ver, pero el ojo trabaja junto con la mano para el bien de todo el cuerpo. Como iglesia no debemos de mentirnos en unos a los otros. Cuando tú mientes como miembro de la iglesia, todo el cuerpo se ve afectado por esa mentira, por ese falso testimonio. Tenemos que tener cuidado, la mentira no es de Dios. Es bien delicado esto de la mentira. Tenemos también el ejemplo de ¿quién? De Pedro, que dice: yo a ese ni lo conozco, mintió, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a él? Le dolió en el corazón, ¿verdad? El gallo cantó
y le dolió en el corazón, hermano, porque se acordó las palabras del Señor que Pedro le negaría, ¿sí? Y fue algo amargo para él. Debemos de ser fieles en decir la verdad. Efesios 4:26a dice, airaos pero no pequéis. Esta cita se deriva del Salmo 4:4 que dice, temblad y no pequéis. El temblar tiene que ver con el estar enojado al extremo. La Biblia nos dice que hemos de airarnos, pero no para pecar. La ira es una emoción humana común. La ira en sí misma no es pecado. La Biblia describe a Dios en ocasiones como enojado. En los evangelios leemos que también Cristo se enojó en ocasiones. Marcos 3:5 y 10:4, por favor, 10:14. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces vemos ahí el Señor se airó, pero no pecó, nunca pecó. También cuando hizo la limpieza del templo decía que su celo le consumía, ¿verdad? Él cogió y tumbó todo eso, hermanos, pero él nunca golpeó a las personas, nunca golpeó a las personas. El mandato aquí es no permitir que nuestra ira se convierta en pecado, que tome el control de nuestras vidas, porque la ira es una de las obras de la carne que vamos a ver después en Efesios, ¿verdad? Una obra de la carne que vemos, ¿dónde? En Gálatas. No es un fruto del Espíritu. La ira pertenece a la vida pasada, cuando se sale de sus casillas, ¿verdad? Eso es lo que está hablando. Debemos de airarnos, pero sin pecar. Porque cuando pecamos y dejamos poner la ira sobre nuestro enojo, ¿qué pasa? Nos salimos de casilla y nos vemos entonces pecando. El mandato aquí es no permitir que nuestra ira se convierta en pecado. El problema con la emoción de la ira es que puede abrirnos fácilmente la puerta al pecado. Por este motivo, la advertencia de no ser consumidos con la ira. El siguiente versículo nos da un límite útil en esto. Efesios 4:26b dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este mandato es un recordatorio para asegurarnos de dejar de estar enojados antes de que el día finalice. Si tú estás en una disputa con tu esposa y están acalorados allí, ¿verdad? Airados. La palabra de Dios dice airados y no pequéis. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. No nos vayamos a dormir, hermanos, sin solucionar nuestros problemas. Hay veces uno como pastor, ¿verdad? Preciso Satanás ataca el día anterior en la noche, ¿verdad? ¿Y qué cosa? Pero el Señor nos dice, hermanos, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Mejor es uno pedirse perdón a la 1 de la mañana, hermanos, que se reconcilien, revestirnos de nuevo hombre, ¿verdad? Y poder uno al siguiente día predicar la palabra con autoridad, sabiendo de que el Señor ha solucionado el problema, ¿verdad? En lugar de dejar que al otro día continúe la situación. Sí, hermano, cuando nosotros damos lugar a la ira y no resolvemos conflictos, es como echando en un canasto en nuestra espalda, echando piedras, ¿no? Una por una. Y entre más tú te demoras en resolver el conflicto, más vas acumulando sobre ti una carga, más sufre la persona que no perdona o que no resuelve el conflicto, que como si se pusieran de acuerdo y dijeran, oye, perdóname por lo que yo he hecho. Porque eso es quitarse una carga de encima, hermanos. Y vamos a ver más adelante que eso se puede volver una raíz de amargura y ya entonces contamina a muchos hermanos. Tenemos que tener cuidado con la ira. Pablo les dijo a los efesios que no permitieran que el enojo siguiera y siguiera. El enojo prolongado nunca produce buenos resultados. Puede destruir relaciones y es muy contagioso. Cuando uno aconseja parejas en la iglesia y uno les pregunta, ¿y desde cuándo están así? Y siempre llegan cuando ya ha pasado, no, es que ya llevamos 3 años así.
¿sí? O llevamos 8 meses así. Y no se han perdonado. Han dejado que todo se acumule y ya hay resentimiento ahí. Es difícil. Pero sabe una cosa, hermano, todo eso pertenece al viejo hombre. No hemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pablo les dijo a los efesios que no permitieran esto que sucediera, ¿verdad? Veamos lo que dice Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla, ¿sí? No se deja controlar por la ira, ¿sí? Entonces es bueno eso. Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Ahí está, hermanos. En Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No resuelve nada, hermano. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, no resuelve nada. Lo empeora. Y es importante uno realmente, sobre todo en nuestros hogares, porque luego vamos a ver en Efesios que esto se dirige hacia los hogares, hacia el matrimonio. ¿Por qué Pablo después va a decir, habla primero del matrimonio? ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio fue la primera institución atacada por Satanás, ¿sí? Y es bien importante que nosotros veamos eso. Y no debemos de ser como en Santiago, como nos dice ahí en 1:20, como acabo de leer el hermano. Vuélvalo a leer otra vez. Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno hay veces está ahí discutiendo con la esposa y alegando y se enoja uno y no, yo no, y ella tiene que pedirme perdón y hasta que, ¿verdad? Me acuerdo sobre todo cuando teníamos los niños pequeños, ya lo habíamos acostado a dormir y dijimos, vamos a acostarlos a dormir y vamos a resolver eso ya, ¿no? Entonces los acostamos a dormir, esperamos un rato y bajamos. Mi casa tiene 2 pisos, entonces estábamos yo allí, yo dije no, yo me senté a un lado, ella se sentó al otro lado y yo dije hasta que ella no pida perdón, esto no vamos para allá, no para ningún lado. Pero las horas pasaron y ninguno de los dos hablaba y finalmente el Señor me por una convicción a mí me dijo, Carlos, tú estás lleno de ira, tú no debiste haber respondido así, estuvo mal. Pídele perdón a ella. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Oye, sentí esa convicción allí. Y dije, mi amor, perdóname. ¿Y por qué? Dijo, ¿no? Sí, hermano, y es cierto. Una cosa es decir, perdóname, pero otra cosa es confesar el por qué. Y debemos de confesarlo. Decir lo mismo, ¿no? Por esto, esto y esto. Y ahí pues ella también lloró y dice, perdóname también porque yo también te provoqué esto y lo otro. En fin, nos tiramos los dos allí, estábamos orando de rodillas ahí en el sofá, derramando lágrimas, viendo la reconciliación del Señor, la paz del Señor restauró nuestros corazones, tarde en la noche. Y mientras estábamos orando yo siento 2 manitos. Una manito estaba en mi hombro y la otra manito está en el hombro de mi esposa. Y cuando miramos era mi hijo y estaba orando por nosotros. Chiquito, pues tendría unos 5 o 6 años, ¿verdad? Eso es lindo, hermano, porque él está viendo que hay un Señor que gobierna el hogar. Un Señor que trae paz al hogar. Sí, usted y yo como padres no hemos de ser perfectos, pero hemos de ser humildes. Debemos demostrar que hay un Dios sobre el hogar que sostiene, que trae paz al hogar. Bien importante eso, hermano. No dejemos que la ira del hombre en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acordémonos de eso bien, hermanos. No debemos de dejar que la ira, el enojo se ponga sobre nuestros el enojo se ponga sobre nuestro, ¿cómo es? El sol se ponga sobre nuestro enojo. Siempre reconciliemos las situaciones a tiempo, hermanos, lo antes posible. Ponte de acuerdo con tu hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Le decían en el Antiguo Testamento, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano primero, lo antes posible. Debido a la intensidad de su enojo, algunas personas ni siquiera comen. Aquí se nos dice que esto está mal. Y de hecho, si permaneces enojado durante la noche,
te expones a un ataque severo de nuestro enemigo, el diablo, como lo explica el siguiente versículo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No es que eso se ponga sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque si le das lugar al diablo, lo que va a pasar es que te vas a lamentar después. El enojo prolongado hace que un creyente sea vulnerable a los dardos de Satanás. Este solo hecho debería motivarnos a lidiar con el enojo de manera constante y continua. Es interesante ver, pues, uno como pastor también aconseja a los jóvenes, ¿no? A los hijos de las familias. Y he escuchado a algunos hijos que vienen y me dicen, pastor, qué bonito que usted está predicando, que a usted también le pide perdón a su esposa y su esposa se pide perdón a usted. Se ve real, porque hay veces muchos pastores como que no hablan de eso y es como, entonces todo el mundo piensa que son como superhombres, ¿verdad? Y sus hogares son perfectos y ya lo han alcanzado todo. Y le digo esto, pastor, porque es que en mi casa mi papi y mi mami no se perdonan, duermen en camas separadas, pero eso sí, venimos aquí el domingo y todo, ¿verdad? Pero triste eso, hermano, ¿sí? Gloria a Dios, esta persona, este joven o esta jovencita es salva, ¿verdad? Pero hermano, eso pertenece al viejo hombre. Debemos de despojarnos de ese viejo hombre y vestirnos del nuevo. Ni dé lugar al diablo. Es importante. Todos sabemos que el pecado controla fácilmente a las personas. Cuando andamos en enojo nos exponemos a todo tipo de pecados potenciales. Y vamos a ver más tarde que todo eso contrista al Espíritu Santo. Cada vez que andamos de acuerdo con nuestra vieja naturaleza, le damos a Satanás la oportunidad de tentarnos a pecar. ¿Sabe que la antigua naturaleza que nosotros teníamos, la naturaleza pecaminosa, es satánica, es diabólica? Fue adquirida por la mentira en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer creyeron la mentira. Es diabólica. Y cuando nosotros dejamos que eso se ponga sobre nuestro enojo y no resolvemos las cosas a tiempo, lo que vamos es acumulando ira y más ira, ¿no? Y nos volvemos un ogro, nos volvemos como el potencial de lo que éramos con la naturaleza pecaminosa. Entonces, cada vez que andamos de acuerdo a la vieja naturaleza, le damos la oportunidad a Satanás de tentarnos a pecar. Efesios 4:28a dice, el que hurtaba no hurte más. No solamente dejar de mentir, ahora nos dice que no debemos de robar. Otro pecado que podría fácilmente arrastrarse de nuestra vida anterior es el robo, especialmente de las cosas pequeñas. Como creyentes deberíamos dejar este tipo de conducta. Necesitamos ser renovados en nuestras mentes, como Pablo dijo anteriormente, necesitamos una nueva forma de pensar como se muestra aquí. Debemos de dejar de hurtar. Y hay maneras de hurtar, ¿sabe cómo? Hurtando el tiempo. Te ponen a trabajar, dice, oye, bueno, mira, llega el supervisor o el dueño de la compañía, dice, oye, yo te voy a dejar trabajando de las 8 de la mañana y trabajas hasta las 5, yo me tengo que ir, yo no puedo venir a cerrar el negocio, confío en ti. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El jefe no está. Trabajo despacio. O trabajo bien rápido y él dijo que estuviera hasta las 5, ¿verdad? Y digo yo, como no está, no hay quien verifique, cierro el negocio a las 3 y me voy para el cine o me voy para otro lado. Está mal, estamos robando tiempo, hermano. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, estamos robando tiempo. También cuando nos tiramos al ocio por allí y nos agarramos a meternos en lo que no nos interesa, como le pasó a quién, a David, ¿verdad? Cuando debió estar en la guerra, cuando debió haber estado luchando junto con el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Está hurtando de lo que Dios le ha dado como responsabilidad, estando ya a ir a la batalla. Y lo mismo nosotros podemos estar renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, pero en lugar de eso estamos llenando de basura con la televisión o con otras cosas. Estamos como robándole el tiempo al Señor. Él dice, redimir el tiempo porque los días son ¿qué? Malos. Efesios 4:28b dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Claro, también el hurto físico. Tenemos que tener cuidado
Hay unas personas que quieren vivir de otros. Yo he visto hermanos cristianos que se prestan dinero el uno al otro, ¿verdad? Y luego, ¡pum!, se desaparece uno de ellos, ¿verdad? No pagó la deuda, se robó el dinero. Mejor es regalar, hermanos, no se ponga a prestar, ¿sí? Y tiene que saber a quién ayudar también, hermanos. Eso es bien interesante también. Si no trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, en lugar de robar lo que ha sido trabajado por las manos de alguien más, el que hurtaba debe trabajar con sus propias manos. La palabra de Dios dice que el que no provee para su familia es peor que un infiel. Entonces, ay, que no tengo trabajo, dame dinero, y luego se desaparece, ¿no? Robando. Hay que tener cuidado con eso. Efesios 4:28c dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Debemos dejar de hurtar y trabajar con nuestras propias manos, y debemos de compartir para otros que sí están necesitados. Pablo le dio al antiguo ladrón un nuevo propósito. Naturalmente hablando, un ladrón jamás consideraría trabajar para el bien de los demás, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo enseñó. ¿Para quién trabajamos ahora, hermanos? Es para el Señor. Y el Señor lo repartió todo. Él entregó toda su vida por nosotros. Interesante que Él no se quedó nada para sí mismo, ¿verdad? Lo entregó todo. Entonces tenemos el ejemplo supremo de Cristo, y debemos de nosotros, todo lo que trabajamos, debemos también sacar una porción de esas. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que están en necesidad. Santiago 3:16, por favor. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y toda obra perversa. El mismo en el libro de Santiago vemos que en su audiencia muchos de ellos están haciendo acepción de personas. Veían al pobre allí, andrajoso, que no tenía y tenía frío, y le dice, déjame orar por ti, le decía al rico, déjame orar por ti. Y oraba, Señor, dale para sus necesidades y todo. ¿Sí? ¿Qué hacían ellos? Oraban, pero no le daban para la necesidad a este hombre, ¿verdad? Era una fe muerta, inactiva, sin provecho alguno, hermanos. Lo mismo pasa cuando nosotros no queremos ayudar a los demás, hermanos. Este pensamiento hace al cristianismo único y auténtico. En este tipo de pensamiento que ha hecho a los cristianos la envidia de los empleadores. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es bien bonito ver eso, hermanos, de que los creyentes debemos de servir a los demás y debemos de trabajar honestamente. Hay un amigo de mi papá que no era creyente, y él decía que antes tenía problemas con su empresa de construcción de fachadas, de edificios, porque le robaban, que no pasaba, ¿verdad? Hasta que él puso a uno a cargo que es cristiano, y dice, mira, yo coloco a esos cristianos y trabajan más de la cuenta, estoy súper contento, y me puedo ir a jugar golf porque yo sé que el hombre nunca me roba. Imagínense. Y fuera de eso, le ponía a la gente bien, a los demás empleados a trabajar bien, y los animaba y todo eso. Y desde entonces ya a mí me gusta reclutar puro cristiano, esa gente cristiana fiel, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces vemos allí cómo el impacto que uno puede ser, hermano, cuando uno está trabajando es para el Señor. Y eso lo vamos a ver más tarde aún en las relaciones en Efesios, ¿verdad? Entre empleador y empleado y todo esto. Como incrédulos éramos naturalmente egoístas, pensando solo en lo que podíamos obtener y no en lo que podíamos dar. La Biblia les enseña a los creyentes una nueva forma de pensar, enseña que es mejor dar que recibir. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Muy bien. 2 Corintios 9, 7b y 15.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué pasó con el día de Pentecostés cuando los 3,000 pusieron su fe en Jesucristo? Bueno, muchos de ellos judíos eran desheredados, despojados de sus pertenencias, de sus tierras, pero ¿qué tenían en común los hermanos creyentes? Los que tenían eran más pudientes, donaban terrenos. ¿Qué no hacían? Se ayudaban unos con otros, ponían su vida al servicio porque se dieron cuenta que Jesucristo lo dio todo por ellos. Entonces demostraban así el amor unos a otros. Eso no era socialismo o comunismo, eso era amor por la necesidad del hermano. Entonces vemos claramente que se servían unos a otros. El mejor ejemplo es Cristo. Filipenses 2:3, 5a dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces no hemos de hacerlo para nuestra propia vanagloria, sino estimando nuestra vida, la vida de los demás superior a la nuestra. Debemos de ayudar unos a otros. Efesios 4, el 29a dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acordémonos que la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, las malas palabras, las mentiras, todo procede del corazón. Pero debemos, al contrario, al ponernos en nuevo hombre, debemos de hablar la verdad, debemos de hablar de una manera correcta, una manera decente, una manera que glorifique al Señor Jesucristo. Yo pienso que eso fue lo primero que el Señor hizo en mi vocabulario, porque por fuera de casa yo hablaba palabrotas, hermanos, ¿sí? Y pensaba que entre más palabrotas decía, más varón era, ¿verdad? Sí, mire qué tontería eso, ¿no? Esa inseguridad de querer demostrar a los demás pues que yo era alguien. Pero ¿sabe una cosa? Apenas entonces fui salvo en el Señor Jesucristo, cuando puse mi fe en su muerte y resurrección por el perdón de mis pecados. Inmediatamente Dios me dio una nueva vida y comencé a renovar con mi mente, con la palabra de Dios, mi mente, y comencé entonces a cambiar mi manera de hablar, hermanos. La manera de hablar fue lo primero que cambió en mí, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque el Señor no quiere que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Se acuerdan de Pedro? Lastimosamente, cuando negó al Señor, dice, lo maldijo, dice, yo a ese ni lo conozco, y maldijo, dice la palabra de Dios. Entonces salió una palabra corrupta de su boca, maldijo, ¿sí? Así no debe ser con nosotros, hermanos. Por eso él luego lloró amargamente cuando cantó el gallo, ¿verdad? Porque se dio cuenta de lo que había hecho. Otra área de nuestra vida anterior, entonces, que se transfiere fácilmente a nuestra nueva vida, tiene que ver con nuestro hablar. El hablar palabras dañinas, improcedentes, insanas y malvadas, pertenecen a quienes éramos, pero no es consistente con nuestra nueva identidad. Si Dios nos dio una regeneración espiritual, un nuevo corazón, debemos de ponernos esa nueva identidad y hablar conforme a como el Señor hablaba, hermanos. Por favor, Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así es. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de nuestra boca, ¿verdad? Debemos de dejar eso junto con las iras. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
Entonces tenemos que tener cuidado de lo que salga de nuestra boca. Y obviamente si nosotros estamos revestidos de Cristo y si nosotros nos ponemos el nuevo hombre, no vamos a tener problema en qué es lo que vamos a hablar, porque vamos a tener cuidado. Nos va a gustar hablar palabras de alabanza, palabras de verdad, palabras de exhortación, palabras de edificación, palabras de ánimo, palabras de motivación. La comunicación sin valor no tiene lugar en nuestras vidas como santos. Romanos 3, del 13 al 14, describe el hablar de los no salvos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Eso es lo que éramos, no quienes somos ahora. Entonces, tenemos que tener mucha precaución en cuanto a esto, hermanos. Hay creyentes que no ven la necesidad de cambiar su vocabulario y eso está mal. Eso está mal, porque debemos de nosotros dar un buen testimonio y debemos de hablar palabra que traiga edificación, no destrucción o división o duda. El producto final de estas viejas costumbres es siempre la muerte o la separación. Las palabras de odio dañan y destruyen relaciones. Nuestra forma de pensar en esta área necesita ser renovada. Pablo mostró cuál debería ser nuestra actitud como creyentes con una nueva identidad. Palabras corruptas que salen de nuestra boca que ofenden a las personas, ofenden a nuestra esposa, ofenden a nuestro esposo, ofenden a nuestros hijos y crean daños en sus vidas. Hay palabras que realmente son como golpes, hermano. Entonces tenemos que tener en cuenta el daño que puede traer esto en nuestras vidas. Romanos 6 del 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué beneficio teníamos nosotros de aquellas cosas las cuales nos traía vergüenza? Para que volvamos a nosotros a decir semejantes palabras, semejantes, tratarnos así, de esa manera, ¿verdad? Hablar de semejante manera como Cristo nunca habló, hermanos. Entonces, no estamos representando bien al Señor cuando hablamos de esa manera. Que no salgan palabras deshonestas de nuestra boca, corruptas. Eso pertenece a la vida antigua. Efesios 4:29b dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Necesaria qué? Edificación. El cuerpo de Cristo debe edificarse. No escuchar palabras corruptas. Santiago dice que el que refrena su lengua es sabio. Refrenamos nuestra lengua, hermanos, en el hogar, en la iglesia, o salen palabras corruptas ahí y no decimos nada, ¿verdad? Y también el que está oyendo, si un creyente maduro, lo puede sacar a un lado y dice, hermano, por favor, así no se habla, hermano, ¿verdad? Eso pertenece a tu vieja identidad. Ahora eres un nuevo hombre. Eso es vergonzoso. ¿Se acuerda cuando hablábamos así antes de conocer a Cristo? ¿Por qué vamos a hablar ahora así, no? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire que el cuerpo de Cristo debe tener palabras de edificación. En lugar de un hablar insano, deberíamos hablar solo palabras beneficiosas y edificantes adecuadas para la ocasión. Deberíamos hablar palabras que traigan progreso espiritual a los demás. No que traigan cuestionamiento, sino afirmación de quién está contigo. Eso es bien importante, hermanos. Proverbios 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Muy bien. Y usted sabe la vida de Salomón, cómo la gente acudía a recibir sabiduría de él. Porque consideraba de parte de Dios, Dios le dio sabiduría como él le pidió sobre todas las cosas, ¿verdad?
y con su boca por un tiempo edificó a la nación de Israel en gran manera con su sabiduría. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La mutua, ¿qué? Edificación. ¿Por qué mutua? Porque es un cuerpo. Y las palabras corruptas, estas palabras, lo que traen al cuerpo es cuestionamiento. Y dañan el cuerpo, dañan las buenas costumbres. Ahora, mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificados, con palabras. Animaos unos a otros con estas palabras. Por ejemplo, Pablo hablaba del rapto. La gente estaba nerviosa acerca de, bueno, murió mi abuelito, y entonces ¿qué va a pasar, verdad? Y él vino y trajo palabras de ánimo, de exhortación. Así que debe funcionar la iglesia como cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 3 al 14, utilizando bien los dones espirituales en el amor de Cristo, edificándonos unos a otros, con buenas palabras, con palabras que vienen de la Escritura, que traigan edificación en lugar de destrucción al cuerpo. Efesios 4:29 se dice, a fin de dar gracia a los oyentes, que la gracia se haga manifiesta en nuestro hablar. Nuestra nueva actitud como creyentes debe ser de gracia. El mostrar gracia a los demás debería ser el flujo natural de la gracia que hemos recibido. Hay palabra sabia que apacigua la ira, dice la palabra de Dios. Juan 1:16, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Una palabra de gracia ayuda en momentos difíciles de una persona. Una persona está airada, ¿verdad? Y está a punto de perder el control, pero usted trae una palabra de gracia. Le trae, es traer al Señor Jesucristo a que le ayude a esa persona, básicamente. Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así es, palabras corruptas te hacen caer de tu firmeza espiritual, pero por el contrario, palabras de gracia te hacen estar firmes, y los oyentes van a querer escucharte porque estás siendo dominado en ese momento. ¿Por quién? Por tu nueva naturaleza. Estás caminando con Cristo, estás permaneciendo en la vid, y está a través de tú como pámpano, estás trayendo fruto espiritual. Por favor, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, hermanos. El versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es indispensable. Como creyentes somos bombardeados con negatividad de tantas fuentes. Por lo tanto, necesitamos palabras que edifiquen y no que destruyan. ¿Qué escuchan tus hijos en el hogar? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen? Es bien importante, porque lo que pasa en el hogar es traído ¿a dónde? A la iglesia. ¿Y cuántas veces, hermanos, traemos palabras que destruyen? Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Debemos de traer palabras que edifiquen y que no destruyen. Aún en la corrección de nuestros hijos, debemos darle palabras. Después de disciplinarlos, debemos traerle palabras que edifiquen su vida, que le ayuden a rectificar el error que se ha cometido. Colosenses 4:6, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Para que sepáis cómo responder a cada uno.
Esa es parte de qué, de ponernos el nuevo hombre para saber responder a cada uno, ¿verdad? Saber cómo responder a cada uno. Las palabras que hablamos deben ser preciosas y amenas. La gracia es agradable a todos los oídos, ya sean grandes o pequeños. ¿Por qué? Porque manifiestan la vida de Cristo, no la nuestra. Nuevamente Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Para qué? Edificación. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Siempre con qué? Con gracia. Sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Siempre, dice ahí. Y la única manera de que nuestra palabra sea siempre con gracia es si nos revestimos del nuevo hombre. Y ahí termino mi sección, hermanos. Porque si no hacemos todo esto, va a pasar lo que va a enseñar Brett en la siguiente sección. Efesios 4:30, que no debemos contristar el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. ¿Sí? ¿Cuántos creyentes andan con el Espíritu contristado? Y saben muy bien por qué. Pero siempre son echándole la culpa a los demás, ¿verdad? En vez de señalar el dedo hacia sí mismos. Tenemos que empezar con nosotros revistiéndonos del nuevo hombre para que podamos ser renovados con el espíritu de nuestra mente, para que podamos hacer visible la vida de Cristo que está en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos diste toda esta instrucción, Señor, para que podamos seguir tus pisadas. Gracias, Padre, porque este es un andar diario contigo, un caminar mano a mano con el Espíritu Santo. Y como tú dices tu palabra, sed llenos del Espíritu Santo. También nos dice que debemos de andar según el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Nuestra vida es una vida espiritual con la cual ha sido renovada por medio del poder del Evangelio, Señor. Ayúdanos a renovar el entendimiento con la palabra de Dios, para que podamos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, para que podamos vivir una vida ejemplar, una vida en donde el dominio de Cristo sobre nuestros cuerpos se haga visible, una vida en donde el poder de Dios se manifieste a través de nuestros miembros como iglesia, para que de esa manera el mundo sepa que tú enviaste a tu Hijo a salvar al mundo, Señor. Ayuda a nuestros hogares, Señor, en donde hay hogares, hay esposo y esposa que no han arreglado problemas, que se den cuenta de que no deben dejar que el sol se ponga sobre su enojo, y más bien resolver toda esta situación, Señor, para que la paz de Cristo sea nuevamente gobernando, su nueva identidad, el nuevo hombre y la nueva mujer sean gobernando en ese hogar, Señor, y la casa sea edificada por medio de tu palabra. Porque tu palabra dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la construyen. Y en vano vela la guardia de igual manera. Gracias, Padre, te pedimos por los hogares de nuestras iglesias, Señor, que son los únicos hogares que tienen la posibilidad de demostrar a este mundo que Dios ha venido. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.